A vida é um desafio diário. E mais uma vez nos despertamos para um novo momento de superação. Uma superação global. Essa sempre foi uma preocupação da Daiichi Sankyo. Cuidar de pessoas e salvar vidas. A Daiichi Sankyo agradece aos nossos colaboradores. Juntos, estamos garantindo um novo futuro. Mais unidos e ainda mais humanos. Daiichi Sankyo. Paixão pela inovação, compromisso com os pacientes. CAPTURE é o primeiro estudo global e não intervencionista que avaliou a prevalência e risco de doenças cardiovasculares em pessoas com diabetes tipo 2. Uma em cada 3 pessoas com diabetes tipo 2 tem doença cardiovascular estabelecida. 9 em cada 10 pessoas com diabetes tipo 2 e doença cardiovascular estabelecida têm doença cardiovascular aterosclerótica. Apenas 2 em cada 10 pessoas com diabetes tipo 2 estão recebendo medicamentos que reduzem a glicose e têm benefício cardiovascular comprovado.
a todos para o último, boa noite a todos para o último Globo 21, um ano que foi muito produtivo, tivemos muitas discussões interessantes, conquistas no ano, apesar da pandemia, ainda nos aproximar muito. E para encerrar com chave de ouro, nós convidamos, né, Otávio e Gisele, nosso grande amigo Luciano Esposato, para falar de um assunto que é um hot topic em neurovascular, que é a interação coração e cérebro na fase aguda do AVC. Em muitos momentos esse ano nós falamos da interação coração e cérebro, principalmente na prevenção, mas ela é muito importante na fase aguda e pouco estudada. Então a gente gostaria que o Luciano começasse falando desse assunto que é motivo de trabalho dele de anos, grupo de pesquisa também, para depois nós abrirmos para a discussão. Luciano, um prazer te ter aqui de novo conosco. Muchas gracias, Gila, Octavio, Giselle. Les voy a hablar en español hoy porque va a ser un poquito mejor o fácil de entender, así que les agradezco mucho la invitación. Un placer estar en esta última reunión de la Global Stroke Alliance y bueno, vamos a empezar a compartir los slides inmediatamente, así todos los pueden ver. Bien, entonces lo que vamos a hacer hoy es hablar un poquito de las complicaciones cardiovasculares que ocurren luego de un evento cerebrovascular. Aquí están mis disclosures por las dudas. Y los temas que vamos a tratar hoy son epidemiología de las complicaciones cardiovasculares, que es lo que llamamos el Stroke Heart Syndrome o el síndrome stroke corazón. El proceso fisiopatológico que lleva a la manifestación clínica, que es el Stroke Heart Syndrome. Y después cómo podemos atacar o cómo podemos tratar o prevenir los mecanismos fisiopatológicos del SIHI, que es el Stroke Induced Heart Syndrome, que son los trastornos autonómicos e inflamatorios. Y después la propuesta para el diseño de un estudio randomizado, controlado, para prevenir estas complicaciones cardiovasculares luego del stroke. Este es un estudio que simplemente estamos pensando y que todavía no está ongoing. Entonces, pasemos al primer tema, que es la epidemiología de las complicaciones cardiovasculares post-stroke. Y para poner este tema en números, sabemos que 1.5 o 1,5 millones de muertes por año ocurren en pacientes con trastornos neurocardiogénicos en general. De ellos, los más frecuentes, o el que se lleva la mayor parte, es el stroke o el síndrome stroke corazón, que es todas las complicaciones cardiovasculares relacionadas o en algunos casos tal vez gatilladas por el evento cerebrovascular. Después tenemos otro 500,000 de personas que mueren por año con otros tipos de síndromes neurocardiogénicos como el Takotsubo, SUDEP o la muerte súbita de origen neurogénico. Con respecto al stroke en sí, la mayor parte de las complicaciones parecen suceder en el primer mes, con un pico entre la tercera y la cuarta semana, de acuerdo a este estudio, donde el 44% de todas las muertes ocurrieron en pacientes con, fueron por complicaciones cardiovasculares, como pueden ver aquí. Esa proporción es relativamente alta, como les dije, en la tercera y cuarta semana. Pero el problema es que hasta ahora les hablé de muertes, nada más, muertes de origen cardiovascular en pacientes con eventos cerebrovasculares. Pero ese es el tip del iceberg en realidad, es la punta del iceberg, porque la muerte cardiovascular es solo una de las pequeñas manifestaciones y hay muchas otras que en general como neurólogos a veces no les prestamos mucha atención o tendemos a subestimar un poco. Estas complicaciones cardiovasculares que son no fatales son, por ejemplo, la isquemia miocárdica o la injuria miocárdica aguda, que puede ser isquémica o no isquémica. ¿Cómo definimos injuria miocárdica aguda? Se define muy fácilmente y es por aumentos de troponina T hipersensible, no hipersensible, de alta sensibilidad en general. Lo importante es que muchos pacientes con stroke, a quienes les medimos troponina, van a tener valores de troponina elevados, pero si esos valores se mantienen constantes durante la internación, o por lo menos en 2 determinaciones, eso significa que estos pacientes tienen injuria miocárdica crónica, y que es algo muy común en pacientes con hipertensión, diabetes, otros factores de riesgo cardíacos, insuficiencia renal crónica, etc. Esta injuria miocárdica crónica
es un factor de riesgo para eventos cerebrovasculares y es un factor de riesgo para recurrencias de eventos cerebrovasculares. En cambio, la injuria miocárdica aguda, como les dije, es solo la que se caracteriza por aumento de los valores de troponina en el tiempo durante la misma internación. Es un patrón que se llama rise and fall en inglés, que es que sube y después vuelve a bajar. Otra complicación común son los síndromes coronarios agudos, que pueden ser bajo la forma de un infarto agudo de miocardio, o puede ser bajo la forma de no necesariamente un infarto agudo de miocardio, sino, por ejemplo, una angina inestable, etc. Entonces, estos síndromes coronarios agudos están relacionados con la troponina, pero por lo general se asocian a valores de troponina T de alta sensibilidad de más de 100 nanogramos por litro, o sea que son eventos realmente coronarios agudos, y el mecanismo en este caso se entiende como un aumento de la demanda de oxígeno, que es el infarto tipo B, o también puede haber otros mecanismos que les voy a mostrar ahora, que son lo que llamamos SIGI, o Stroke Induced Heart Injury. La disfunción ventricular izquierda es algo que en general pasa desapercibido para la mayoría de los neurólogos, y el motivo principal es que los pacientes con stroke en general no tienen un ecocardiograma seriado. Uno hace un ecocardiograma, ve que hay disfunción ventricular izquierda con disminución de la fracción de eyección, pero después eso no se repite, y en algunos casos, si lo repetimos, si hacemos un seguimiento longitudinal de la fracción de eyección, vamos a ver que la fracción se recupera a lo largo de 2 o 3 meses en pacientes que tuvieron un miocardio tontado o stent myocardium, que es simplemente por el efecto neurogénico del evento cerebrovascular. Algunos de estos pacientes con disfunción ventricular izquierda aguda pueden presentarse clínicamente con insuficiencia cardíaca, que es otra de las manifestaciones, pero no siempre esta disfunción ventricular izquierda está asociada con la manifestación clínica de insuficiencia cardíaca. En algunos casos puede ser totalmente asintomática. Y un subtipo muy específico, que en realidad es un overlap entre el síndrome coronario agudo y disfunción ventricular izquierda, es la miocardiopatía de Takotsubo, que, como ustedes saben, tiene un origen neurogénico en la gran mayoría de los casos, y hay pacientes con stroke que pueden presentarse raramente con Takotsubo. Y después ustedes conocen muy bien las anormalidades eléctricas que se ven en el electrocardiograma que le hacemos a todos los pacientes con stroke agudo. Por ejemplo, el más común son cambios en el segmento ST, pero puede haber inversión de ondas T, puede haber prolongación del QR, etc. Y también, y tal vez la manifestación electrocardiográfica paradigmática del síndrome corazón, el síndrome de stroke corazón, es lo que llamamos AFDAS, o fibrilación auricular detectada luego de stroke, que es un tipo muy específico de arritmia con características especiales que, por supuesto, daría para una conferencia entera. En algún momento, si les interesa, lo podemos hacer, pero por ahora les diría que hay 3 tipos distintos de AFDAS, algunos, y cada uno de ellos con características especiales. Entonces, esto que les acabo de definir ahora es el Stroke Heart Syndrome, que fue descrito por primera vez por Jan Scheitz de Berlín en Lancet Neurology en el 2018, y actualizamos en un paper en JACC en el año 2020. Entonces, cuando uno cuantifica cuáles son las complicaciones que tienen estos pacientes, que tienen los pacientes con stroke al año y a los 3 años, este es un estudio que hicimos en la provincia de Ontario. Fíjense, 22.000 pacientes con eventos cerebrovasculares. Estos pacientes los seguimos por 1 año y vimos que el 9.1%, o sea, piensen que 1 de cada 10 pacientes, estos son personas que no tenían enfermedad cardíaca conocida, eran pacientes que cuando llegaban a la internación uno les preguntaba factores de riesgo y no tenían absolutamente ninguna comorbilidad cardíaca conocida, pero al año siguiente desarrollaron 1 de cada 10 una complicación cardiovascular mayor, un evento cardiovascular mayor. Fíjense que estos eventos fueron más frecuentes que tener un stroke recurrente isquémico o un accidente isquémico transitorio, y también más frecuentes que tener una hemorragia intracraneal. Y esta relación de predominio de eventos cardiovasculares fue también superior a los 3 años. O sea que si uno considera cada tipo de evento cerebrovascular por separado, las complicaciones cardiovasculares son más frecuentes que las recurrencias o el riesgo de hemorragia intracraneal. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es la clave en todo esto que les estoy mostrando? Lo primero es que
digamos, estos pacientes están teniendo complicaciones de todo tipo, que pueden ser agudas o pueden ser crónicas, a pesar de que hayamos mejorado tratamientos de prevención secundaria en las últimas décadas, que hayamos mejorado los métodos de diagnóstico, a pesar de que luego de un evento cerebrovascular les recomendemos a los pacientes que hagan una mejor dieta, que hagan ejercicio, etc. A pesar de todo esto que hacemos y que, digamos, interesantemente todas estas terapéuticas han demostrado reducir la recurrencia de stroke, el problema es que nada de esto parece disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y este riesgo residual de complicaciones cardiovasculares se llama precisamente así, se llama residual risk o riesgo residual de complicaciones cardiovasculares. Y una de las teorías más fuertes es que en realidad no está causado en sí por factores de riesgo vascular que uno pueda modificar, sino por un proceso inflamatorio, en este caso, y de disautonomía. Entonces, el secreto para disminuir estas complicaciones cardiovasculares no solo es usar lo que hacemos habitualmente para los pacientes con stroke para prevenir un segundo evento, sino atacar específicamente los mecanismos que llevan a esas complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿cómo podemos hacer para reducir esas complicaciones o cómo podemos entender lo que está pasando? Básicamente tenemos que apelar a estudios preclínicos o experimentales en animales y a estudios epidemiológicos y después, en base a esta evidencia, tratar de desarrollar tratamientos específicos para prevenir esta enfermedad. La necesidad de tener estudios preclínicos se basa en que es muy difícil saber cómo estaba a ciencia cierta el corazón de los pacientes que vienen con un stroke. Por más que ellos no sepan que tienen enfermedades cardiovasculares, es posible que hayan tenido alguna cardiopatía subclínica como enfermedad coronaria, etcétera, que nunca se expresó clínicamente y que después del evento cerebrovascular sí se expresa. Entonces, por eso necesitamos animales. Necesitamos animales para saber qué pasa con el corazón antes de que tengan un evento cerebrovascular. Y los estudios epidemiológicos los necesitamos para saber cuál es la historia natural de la enfermedad, cuál es su frecuencia, su carga de enfermedad y ver qué importancia tiene en el ámbito de todas las enfermedades no comunicables. Entonces, ¿qué nos dicen los estudios epidemiológicos? Les voy a mostrar los resultados de un estudio que hicimos de nuevo en la provincia de Ontario, donde evaluamos personas de más de 65 años, y otro estudio que también hicimos los dos con alrededor de un poco más de 93.000 pacientes, donde vimos qué diferencias había entre mujeres y hombres. Entonces, para tener una idea de qué se trata este estudio, la provincia de Ontario tiene alrededor... la provincia de Ontario es la más grande en Canadá, tiene 20 millones de habitantes aproximadamente. Entonces, lo que hicimos fue mirar cuántos de esos habitantes habían tenido un stroke isquémico entre 2002 y 2012, o sea, 10 años. Esos pacientes eran más o menos 280.000. El resto de los pacientes que nunca habían tenido un evento cerebrovascular en esos 10 años fue el grupo control. Nos quedamos solo con los pacientes que tenían más de 65 años y menos de 105. Y después excluimos a todos los que habían tenido un stroke previo en cualquier momento de su vida, todos los que tenían cáncer activo y cualquiera que haya tenido alguna enfermedad cardiovascular. Entonces estos pacientes eran todos limpios de un evento cerebrovascular previo y limpios de enfermedad cardiovascular, cáncer o stroke previo, como ya dije. Entonces, una vez que excluimos a todos estos pacientes, a los restantes los macheamos por scores de propensidad en una relación 4:1 con 31 variables preseleccionadas, y eso nos dejó 21.000 o casi 22.000 pacientes con un stroke isquémico agudo, incidente, es decir, el primero en su vida, y eso lo comparamos después con el grupo control, que fue el macheado con alrededor de 72.000 pacientes. Y en estos pacientes lo que hicimos fue buscar cuál era el riesgo de tener una complicación cardiovascular en relación a haber tenido un evento isquémico cerebral previo comparado con no haberlo tenido. Y nos fijamos cuál era el comportamiento de ese riesgo a lo largo del tiempo. Entonces, lo que hicimos fue evaluar esto en la cohorte de pacientes con stroke isquémico comparado con los que están macheados por 31 variables, y sin ningún tipo de ajuste, pero con los grupos muy bien balanceados en términos de las 31 variables que habíamos usado para machearlos, vimos que
el riesgo de tener un evento mayor cardiovascular fue a los 36 meses, 3 años, fue muchísimo más grande o mayor en pacientes con un stroke isquémico comparado contra los grupos de control. ¿Cómo definimos MACE? Lo definimos como infarto de miocardio, angina inestable, un nuevo diagnóstico de enfermedad coronaria, la necesidad de recibir un PCI o cirugía de revascularización miocárdica, un nuevo diagnóstico de insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. No incluimos un nuevo diagnóstico de FA porque sabemos que los pacientes con stroke tienen lo que podemos decir un diagnostic bias, es decir, que van a recibir mucho más Holter que cualquier persona que no haya tenido un stroke. Entonces, esto no tendría tanta validez, por eso no lo incluimos dentro de la definición de MACE. Pero como ustedes ven, de nuevo, después de machear muy bien las dos poblaciones, había un riesgo muy grande de eventos cerebrovasculares, fíjense, casi 18% a los 3 años de tener un evento cardiovascular agudo. Lo interesante es que cuando uno lo ve así parece que fuera lineal a lo largo de los años, pero en realidad, comparado contra el grupo sin stroke, este riesgo de tener un evento cardiovascular mayor fue 25 veces mayor en los primeros 30 días. Lo que nos está hablando es que cualquier influencia que tenga el cerebro sobre el corazón luego de un evento cerebrovascular es muchísimo más alta en los primeros 30 días. Es decir, 25 veces, 2.500% mayor el riesgo luego de un evento cerebrovascular en los primeros 30 días. 5 veces mayor entre el día 30 y el día 90 y 2 veces mayor desde el día 90 hasta los 3 años. Acá les estoy mostrando un solo año de seguimiento, pero esta diferencia es significativa luego de ajustar por múltiples variables y con un análisis estadístico bastante sofisticado, encontramos que el riesgo se mantenía duplicado a lo largo de 3 años. Es decir que no es lo mismo ver un paciente en los primeros 30 días que verlo en los días siguientes, y esta diferencia que hay en los primeros 30 días es lo que nos llevó en este paper de Jack que les mostré a definir el Stroke Heart Syndrome como cualquier complicación cardiovascular que ocurra en los primeros 30 días luego del evento cerebrovascular. Cuando nos fijamos en mujeres y hombres, fíjense, las curvas son prácticamente idénticas, tanto en mujeres como en hombres, pacientes con stroke comparados con los que no tenían stroke. Y esto lo que está significando es que independientemente de que en hombres con eventos cerebrovasculares la prevalencia de enfermedad coronaria subclínica, es decir, placas en las arterias coronarias, en hombres sea 8 veces mayor que en mujeres, la tasa de eventos cardiovasculares luego de un stroke es exactamente igual. Es decir, que probablemente esto que estamos viendo acá no se explica por enfermedad coronaria subclínica, porque si no en hombres debería ser mayor, sino que se explica por otros mecanismos como los que les nombré, que probablemente sean la inflamación y disautonomía. Pero bueno, la única manera de entender bien cómo se producen estos eventos y hablar precisamente de mecanismos que expliquen esta igualdad en hombres y mujeres, tenemos que recurrir a estudios preclínicos, que son los estudios que se hacen en ratas. Entonces, lo que les voy a contar ahora es el mecanismo fisiopatológico por el cual se producen estas complicaciones cardiovasculares, que básicamente tienen 3 niveles de acción. Uno es el cerebro, otro es a nivel sistémico en la sangre y algunos otros órganos, y finalmente el corazón. Entonces, esto lo voy a hacer muy rápido, básicamente por una cascada de eventos bastante compleja. Cuando un paciente tiene un evento cerebrovascular, se desencadena una respuesta inflamatoria reparatoria, que es para recuperar el daño a través de la activación de células microgliales tipo 1 y tipo 2, que finalmente resulta en una liberación o producción masiva de interleuquina 1, alfa o beta, pero primordialmente beta. Y esta interleuquina 1 va a terminar activando receptores para interleuquina 1 en todo el organismo, causando una cantidad de fenómenos bastante complejos. Entonces, cuando uno ve qué pasa en el cerebro con la microglía, este es uno de nuestros estudios en ratas. Entonces lo que hicimos fue tomar algunas ratas y les inyectamos solución fisiológica en la corteza insular, del lado derecho y del lado izquierdo,
pero acá les estoy mostrando solo el lado derecho, y a otras ratas les inyectamos endotelina 1, que como ustedes saben es un vasoconstrictor muy potente para causar un infarto cerebral. Esto es lo que encontramos a los 6, 24, 7, 14, 28 días en términos de activación de microglías, de células microgliales M1 o M2. Ustedes saben que las M1 son las que producen daño tisular, las M2 son las que en general ayudan a la recuperación del cerebro, aunque esto no es tan así. Pero fíjense, cuando le inyectamos solución fisiológica en la corteza insular, se produce daño mecánico leve, que hace que se activen algunas áreas de microglía en el mismo hemisferio y otras áreas en el hemisferio contralateral, básicamente por la sustancia blanca, ¿no? Esto con el tiempo tiende a recuperarse y a los 28 días desaparece. Cuando se produce un infarto cerebral, ocurre un fenómeno similar, con activación de los dos tipos de células microgliales, pero fíjense que esta respuesta de activación inflamatoria de la microglía se prolonga en el tiempo y llegado al día 28 se expande de una forma masiva, sobre todo las células microgliales M1, que son las que producen daño tisular. Entonces, lo que estamos viendo es que cualquier cosa que haya pasado en el evento cerebrovascular persiste en el tiempo, y esta inflamación que en un momento iba a ayudar a reparar, con el paso de los días está terminando o está causando un daño tisular cerebral. Y lo que significa esto es que si uno usara células o drogas antiinflamatorias, tal vez pasadas las primeras 24 horas o las 24 horas de un evento como estos, tal vez podríamos evitar la inflamación que lleva al daño tisular en el cerebro, ¿sí? O sea que tal vez podríamos mejorar la recuperación cerebral, cognitiva o funcional de pacientes con stroke isquémico. Entonces, ¿qué sabemos de la interleuquina 1, que es la que media todos estos procesos? Primero que la encontramos elevada en el líquido cefalorraquídeo de pacientes que han tenido un evento cerebrovascular en la fase aguda. También que la concentración en el líquido cefalorraquídeo es más elevada que en la sangre, lo que significa es que primariamente se está produciendo en el cerebro, y a mayor severidad, mayores niveles de interleuquina 1. Eso significa que claramente lo está produciendo el cerebro y que cuanto mayor sea el daño, mayor inflamación va a crear. Este slide lo voy a simplificar para no aburrirlos, pero básicamente la interleuquina 1 estimula disregulación autonómica. Esto también lo estudiamos en el tronco del encéfalo de las ratas, y lo que vemos es que cuando les causamos un stroke insular, hay una disfunción de los ganglios autonómicos en el tronco del encéfalo, lo que lleva a disregulación autonómica del corazón. Pero también la interleuquina 1 actúa sobre la médula ósea y el vaso, actúa sobre las glándulas suprarrenales, produciendo una liberación masiva de catecolaminas. Esta liberación se ve totalmente estimulada por los trastornos disautonómicos que también se generan en la ínsula, y todo esto lleva a una tremenda cascada inflamatoria y disautonómica en la sangre, que finalmente termina llegando al cerebro. Fíjense que los niveles de endotelina, los niveles de interleuquina 1, acá lo ven, interleuquina 1 en pacientes con infarto, no pacientes, ratas, con infartos comparados con ratas con inyección de solución fisiológica, aumenta mucho en las primeras 6 horas y después vuelve a tener un pico a las 28 días, de nuevo mostrando que esa perpetuación de la respuesta inflamatoria que veíamos en el cerebro también se traduce en la sangre, y son datos muy consistentes. Entonces, todo esto que pasó primero en el cerebro, después en la sangre, tiene una traducción en términos de outcomes en el corazón. No voy a discutir todo esto porque los voy a aburrir, pero básicamente hay hemorragias subendocárdicas. El exceso de adrenalina hace que las fibras musculares mueran en hipercontracción, y eso tiene un nombre específico que se llama necrosis en bandas de contracción. Hay estímulo de fibroblastos que llevan a la fibrosis. Hay estímulo de factores de crecimiento neural que hace que las fibras noradrenérgicas que
que estimulan el corazón se multipliquen masivamente y eso todavía amplifique más la respuesta noradrenérgica y adrenérgica, y después eso lleva a aumento de la demanda de oxígeno, más fibrosis, más necrosis, ruptura de placa, desarrollo de placa y todas las consecuencias cardiovasculares que ya les mostré clínicamente. Todo este proceso que les acabo de nombrar, pensamos que tenía que tener un nombre específico, y ese es el nombre que le pusimos, que es SIHI, o Stroke Induced Heart Injury. Bien, entonces les voy a mostrar ahora el modelo del que les hablé previamente. Esta es una rata en nuestro laboratorio en la que le inyectamos endotelina 1 en la corteza insular por cirugía estereotáxica, como pueden ver acá. Y lo que vemos es qué pasa con el cerebro. Esta es la ínsula de la rata, y qué pasa con el corazón a los 28 días. Y lo que encontramos fue esto que ven aquí. PBS es solución salina, ET1 es endotelina 1, o sea que estas son las ratas con stroke, estas son las ratas sham, o ratas que solo recibieron una inyección pero que no tuvieron un stroke. Y lo que estamos viendo aquí son leucocitos en general, neutrófilos, linfocitos T y linfocitos B, en la aurícula izquierda, en el tejido de la aurícula izquierda, en ratas con stroke insular izquierdo o stroke insular derecho. Y lo que vimos muy consistentemente en cuanto a la respuesta inflamatoria, todo lo que ven en marrón son leucocitos o linfocitos o neutrófilos. Lo que están viendo aquí es que en la aurícula izquierda de las ratas con stroke, la cantidad de inflamación fue sustancialmente mayor a las ratas sin eventos cerebrovasculares. O sea que claramente a los 28 días, como les mostré previamente en cuanto a activación de microglía, también tenemos aumento de linfocitos, neutrófilos y leucocitos en general. La otra cosa interesante es que también medimos fue marcadores de disfunción endotelial de las arterias microcoronarias. ¿Y por qué hicimos esto? Cuando ustedes ven los pacientes con stroke que tienen un infarto agudo de miocardio, a veces se estudian las coronarias y son totalmente normales. Esto, los cardiólogos lo llaman MINOCA o infarto agudo de miocardio con arterias coronarias normales, o también se puede confundir con un síndrome de Takotsubo, pero en realidad nuestra hipótesis es que lo que está causando esto es la disfunción endotelial de las arterias, de las microarterias coronarias. Son las arterias que no se ven, son las arterias que van navegando a lo largo del tejido miocárdico, y como ven aquí, las ratas con strokes causados por endotelina 1 tienen una masiva alteración de la función endotelial que también se traduce en este gráfico de manera significativa. Tanto la inflamación como la disfunción endotelial tienen una consecuencia que es irreversible y que puede llevar al desarrollo de arritmias cardíacas, que es el desarrollo de fibrosis en la aurícula izquierda. Fíjense la cantidad de fibrosis que estamos viendo acá con la tinción de tricrómico de Mason. Todo lo que es azul es fibrosis en la aurícula izquierda de las ratas que recibieron strokes, comparados con las ratas que no. Lo importante de esto es que estas ratas son ratas que eran todas iguales al principio del proceso. Unas recibieron stroke, otras no, y fíjense las diferencias en los cambios que hay. Hasta el 8% del tejido auricular izquierdo solo a los 28 días, tan temprano como los 28 días, genera estos problemas, genera este grado de fibrosis. Entonces, nuestra teoría es que por los infartos insulares, a través de la disfunción de los ganglios basales, se traduce en hiperexcitación de neuronas simpáticas, o un desbalance entre simpáticas y parasimpáticas, y eso, digamos, el relay, el lugar donde hacen conexión las neuronas propiamente cerebrales o que vienen por los nervios periféricos con las neuronas cardíacas, es a nivel de los plexos ganglionares que están alrededor de las venas pulmonares en la aurícula izquierda. Entonces lo que hicimos fue comparar cuánta fibrosis y cuánta inflamación había en la periferia de las venas pulmonares comparado con un tejido arterial más lejano, y vimos que realmente en la periferia de los plexos ganglionares, esto que ven aquí son los plexos ganglionares, que es el lugar donde las neuronas regulatorias, o las que ejercen la regulación del sistema nervioso autónomo en el corazón,
se conectan con el sistema eléctrico cardíaco, y lo que ven aquí son las células inflamatorias que están bien distribuidas alrededor de estos plexos ganglionares. Y acá se los pongo para que lo vean un poquito más claro. Es decir, que pareciera que parte del proceso está mediado por esta disfunción de los nervios autonómicos y que están ejerciendo una especie de toxicidad en la aurícula izquierda. Para que vean, esta es una de las 4 venas pulmonares, y aquí ven la masiva fibrosis que la rata con stroke genera, precisamente porque aquí es donde se conecta el sistema nervioso autónomo. Bien, otra cosa que vimos es que esta fibrosis empieza a desarrollarse tan temprano como a los 14 días, o sea que a los 14 días la rata con stroke ya tiene más fibrosis que las ratas que no tienen stroke, o sea que es un fenómeno relativamente rápido y temprano. Y aquí comparamos el grado de activación de la microglía en distintas partes del cerebro en relación al grado de fibrosis en la aurícula izquierda, y como ven ustedes hay una relación bastante directa entre el nivel de inflamación cerebral y el nivel de activación de microglía. Bien, esto lo voy a pasar para resumir. Entonces, en los próximos 10 minutos más o menos les voy a resumir cómo me parece que uno debería diseñar un estudio randomizado para evitar estas complicaciones cardiovasculares. Entonces, ¿cuáles serían los endpoints o los outcomes para un estudio randomizado? Por un lado tendríamos endpoints cardíacos, que son los que les nombré recién, otros endpoints neurológicos, que sería la recurrencia de stroke isquémico y stroke, y también tal vez deberíamos incluir outcomes funcionales, y esto se llama MACE con doble C porque también tienen eventos cardíacos y cerebrales. Entonces uno debería atacar la cascada autonómica, que es lo que les mostré acá, y una de las primeras drogas que uno pensaría que pueden funcionar es el carvedilol, porque bloquea las respuestas noradrenérgicas y a la vez tiene cierto efecto antiinflamatorio, o sea que es una droga bastante ideal para bloquear toda la respuesta autonómica que se genera luego del evento cerebrovascular, y también funcionaría para bloquear la respuesta a nivel cardíaco, no solo a nivel sistémico. Lo importante del carvedilol es que parece reducir el nivel de apoptosis en el miocardio, en el cerebro, en ratas que tienen un MCAO, que es una oclusión, es un modelo de oclusión de la arteria cerebral media, o sea que parece tener un efecto de protección bastante importante a nivel cerebral. En cuanto a la inflamación, hay varias drogas que uno podría usar. Se puede usar colchicina, que es la más barata. Podríamos usar anakinra, que se usa para la artritis reumatoidea y es un antagonista selectivo del receptor de interleuquina R1. Lo que hace es bloquear el sitio en el cual la interleuquina 1A y 1B se van a unir al receptor. Y si no, tenemos el canakinumab, que fue usado en pacientes con enfermedad coronaria, con éxito, reduciendo el número de eventos coronarios, y lo que hace es bloquear a la interleuquina directamente, ¿no? Se une a la interleuquina y no la deja unirse a su receptor. Lo importante es que en estudios en humanos, en estudios experimentales, el uso de anakinra mostró una reducción del tamaño del infarto, reducción o mejora de las conductas de comportamiento, outcomes neurológicos y sin grandes cambios en mortalidad. Es decir, que a nivel neurológico estas drogas luego del stroke parecen o podrían tener un efecto útil que no se ve afectado por el TPA, o sea que no habría interacción con TPA. Y en estos modelos el uso de interleuquina 1 se asoció o sea, agregar a interleuquina 1 se asoció a peores resultados. Esto lo voy a pasar un poquito, pero básicamente con canakinumab la respuesta es lo mismo en un modelo experimental. Los pacientes con interleuquina 1 mostraron una reducción del tamaño del infarto, o sea que también podría ser útil en estos pacientes. Y después en humanos tenemos el estudio SEAL Stroke, que es un estudio piloto con alrededor de 100 pacientes en el cual usaron anakinra. Y lo que mostraron es una reducción muy significativa
interleuquina 6, que la interleuquina 6 es lo que viene después de la activación de la interleuquina 1 y se asocia digamos, sería como el efector de todos los efectos deleterios de la interleuquina 1. Entonces, si uno logra disminuir la interleuquina 6, esto se usa como un marcador subrogante del efecto de bloquear la interleuquina 1. El problema es que no vieron ningún cambio funcional a nivel neurológico a los 90 días en humanos, a diferencia de lo que pasaba en ratas, pero lo importante es que por lo menos no fue contraproducente para el cerebro en estos pacientes. Esto lo voy a pasar. Y después el canakinumab, la experiencia en humanos, como les dije anterior, este es un estudio muy famoso de Paul Ridker, en el que se usó canakinumab en pacientes con enfermedad coronaria elevada y con proteína C reactiva elevada, que es un marcador de inflamación activa, y lo que demostraron fue una reducción relativamente significativa del 15% en la tasa de eventos cardiovasculares a lo largo de 5 años. Es decir, que el canakinumab, inhibidor de interleuquina 1, pareciera ser útil en reducir eventos cardiovasculares. Esto es algo que Paul Ridker publicó en el año 2018, mostrando por qué bloquear la interleuquina 1 parece ser el futuro de la prevención de complicaciones cerebrales y cardiovasculares, y lo que él sugiere en esta editorial muy importante para aquellos que están considerando hacer o no hacer un estudio randomizado de prevención de eventos cardiovasculares, este es el momento para hacerlo. O sea que él ya en el año 2018 sugería que este era un estudio que se iba a hacer. Entonces lo que tenemos en mente es un estudio de 2x2 factorial, usando interleuquina 1 con carvedilol o con placebo, y después otro grupo placebo con carvedilol o con placebo, para ver cuáles son los outcomes neurológicos y cerebrales de estos pacientes. Bueno, me apuré bastante para poder terminar, y les agradezco mucho de nuevo por la invitación, y si alguien quiere discutir o charlar algo, con todo gusto. Muchas gracias. Excelente, Luciano, como sempre muito claro, e é tão importante a gente conhecer essa relação, porque às vezes é muito, na verdade é muito frequente a gente ver paciente com manifestação cardiológica na fase aguda do AVC, e a gente sempre tem dúvida do que começou primeiro, né? Foi o evento cardíaco ou foi o evento cerebral. Gi, não sei se quer comentar, perguntar alguma coisa, eu já tenho algumas perguntas aqui para o Luciano. Eu acho que realmente o tema é fantástico, eu acho que concordo com o Luciano que a gente sabe pouco e sabe pouco como manejar. Existem, inclusive, né, Luciano, situações em que essa interação coração-cérebro fica até mais evidente do que no AVC isquêmico, como os pacientes com hemorragia subaracnoide, a tempestade autonômica, e a impressão clínica que a gente tem é que realmente o uso de beta-bloqueador pode eventualmente ser benéfico, né, para esses pacientes. A grande pergunta é se benéfico para o coração ou se benéfico para o cérebro, e se a gente consegue mudar desfecho com isso. A ideia de usar, eu acho que a anti-interleucina é simplesmente fantástica, né? Então, acho que concordo com você que os modelos animais de mediação, né, são super importantes para a gente entender a correlação exata, né, entre o que está acontecendo, o que poderia ser eventualmente doença prévia, né, o que é consequência. A gente teve o privilégio agora, no sábado passado, de ter abrindo um congresso de neurociência no Hospital Albert Einstein, onde eu trabalho, o Martin Samuels falando um pouquinho de interação heart and brain, né, e realmente a palestra dele, ele começa contando a história dos gêmeos siameses, não sei se você já escutou essa palestra dele, Luciano, de 2 gêmeos siameses que na década, acho que de 20, viveram aí muitos anos, e aí ele conta todo o histórico de como os gêmeos chegaram a se casar, trabalhavam, e eles tiveram filhos, gêmeos siameses, você imagina isso. E aí ele conta tudo isso para dizer que um dos gêmeos tinha uma personalidade super beberrona, gostava de beber, era alcoólatra, e o outro era uma pessoa super correta. E esse que era alcoólatra morreu,
e o outro Ah, avisou que ia falecer, né, quando ele percebeu que o irmão estava morto, disse, olha, vai ser o meu próximo evento, eu vou falecer em breve, e a necrópsia era de uma provável necrose pulbana, necrose miocárdica, dizendo que ele morreu, né, do susto de ter tido o irmão que era grudado nele a falecido. Então, a palestra dele é fantástica, porque ele conta, assim, pelo menos umas 40 histórias de pessoas que tiveram aí eventos cardiovasculares agudos depois de uma notícia ruim, e discute toda essa fisiopatologia, mas que, enfim, a gente sabe muito pouco, né? Eu acho que realmente a gente sabe que existe, mas estudar fisiopatologicamente, fazer um clinical trial vendo se a gente consegue mudar prognóstico, acho que é desafiador. E acho que a gente deveria pensar em fazer algo com hemorragia subaracnoide, porque eu acho que é um modelo aí de tempestade autonômica até mais, assim, gritante do que no AVC isquêmico. Sí, exactamente. Con hemorragia subaracnoide es mucho más evidente, es mucho más claro que hay una relación con eventos cardiovasculares. Sería ideal hacerlo. El tema es que son menos frecuentes, entonces hacer un estudio sería más difícil, pero tendríamos muchos más eventos, calculo, ¿no? nós fizemos aqui, Luciano, aqui no Brasil, começamos, né? Na verdade, o estudo foi interrompido agora por recrutamento mais lento, um estudo testando o chamado ETHICS, né? Testando o Esmolol, que é um beta-bloqueador, né? Em pacientes com hemorragia cerebral, tá? E a ideia da gente era justamente atacar esse eixo, né? Esse eixo coração-cérebro, né? Pelo fato de que os pacientes que têm, não é muito frequente, né? Nos pacientes com AVC hemorrágico, também uma tempestade, né, simpática, né? Os pacientes desenvolvem aí quadro de resposta acute hypertensive response, né? Uma resposta hipertensiva gravíssima, né? Muitas vezes com alteração com inversão de onda T, apiculamento de onda T, prolongamento de QT, às vezes com alteração realmente né, com Takotsubo mesmo, ou sinais de enzimas cardíacas aumentado, né? Desenvolvem, existe, como você mostrou, evidência até de uma certa leucopenia, uma evidência de uma imunossupressão, né? E hiperglicemia também, né? Uma resposta hiperglicêmica também, além de taquicardia. E a gente, num estudo, a gente tentou, na verdade, a gente trabalhou com isso com o Hakan Ai, né? Você deve conhecer também, o Hakan Ai, que trabalhava com isso lá em Boston, né? Com o Heart and Brain, lá em Boston. Ele tinha um grande registro, né? A gente até publicou alguns dados mostrando realmente uma sobreposição na ínsula, né, de lesões isquêmicas na DWI de mais de 1.000 pacientes, com um estudo de sobreposição mostrando que houve uma relação clara entre a localização do AVC, envolvimento insular e prolongamento do QT, né? E a gente tentou isso com o Esmolol. A impressão que deu é que ainda não temos resultados definitivos, né? O Esmolol ele não é tão potente quanto o nitroprusiato para controlar a pressão, né? Mas, aparentemente, ele pode reduzir essa variabilidade pressórica, que é muito comum nesses pacientes com AVC hemorrágico, né? Você acha, e aí, na minha opinião, você acha que é importante a gente ter um bloqueador realmente não seletivo, Luciano, tipo labetalol ou carvedilol, é melhor do que um seletivo mais beta ou alfa? Cuando pensamos en el estudio, hicimos mucha investigación de qué tipo de beta bloqueantes eran los ideales y nos pareció que este era mejor por el perfil de receptores que bloqueaba, ¿no? Y también por el efecto antiinflamatorio y porque necesitamos que sea sostenido en el tiempo. No nos sirve solo una dosis única ni de acción corta, tiene que tener acción prolongada, bloqueo no selectivo, propiedades antiinflamatorias, y eso fue lo que nos hizo pensar en carvedilol. Pero en realidad no sabemos, tal vez pueda ser cualquiera que funcione, que sea un efecto de grupo, si es que funciona. Eu queria também pedir, Luciano, para tu comentar um pouco mais, né, sobre a importância e esses 3 subtipos que tu mencionou, né, de fibrilação atrial detectada na fase aguda do AVC. Você tem que comentar um pouco mais para a gente, tem um bocado de gente questionando isso aí. Sí, es complicado. Un spoiler de una próxima aula. Básicamente lo que encontramos es que los pacientes que tienen fibrilación auricular detectada luego del stroke, en realidad son víctimas de un exceso de búsqueda de fibrilación auricular. No sé si eso se entendió en español.
Cuando uno tiene un paciente con stroke, los neurólogos nos ensañamos y nos obsesionamos con buscar fibrilación auricular. Entonces, por ahí le ponemos un monitor implantable a una persona y le detectamos fibrilación auricular a los 6 meses, 7 meses. Una fibrilación auricular de baja carga, baja frecuencia. ¿Y cuál es el valor de esa fibrilación auricular? ¿Sí? O por ahí, ese es el que sería una especie de tipo, nosotros lo llamamos FA. No me acuerdo la palabra. Isolada. Es una casualidad, que la encuentra por casualidad, que no tiene una relación ni causal, ni como causa, ni como consecuencia, ¿sí? Después hay otro tipo de AFDAS, que es neurogénica, que es esa que se desencadena unas pocas horas o a los pocos días del evento cerebrovascular, aparece durante ese periodo y desaparece por siempre. Nunca más vuelve. Y después tenemos la otra FA, que es la que uno encuentra en el electrocardiograma cuando se interna el paciente y que después cada vez que lo ve el paciente sigue estando con episodios de FA paroxística. Esa FA que uno encuentra y que dura mucho y que tiene alta carga, probablemente preexistía antes del evento cerebrovascular. Ya estaba ahí, el paciente no lo sabía y la encontramos simplemente porque vino al hospital con un stroke. Las otras dos, la neurogénica, que aparece unos días y desaparece, o la que es un bystander, que es que la encontramos porque monitoreamos al paciente 3 años, realmente, ¿qué valor tienen esas fibrilaciones auriculares? Entonces esa fue la pregunta que nos hicimos. Y fuimos a buscar diferencias entre AFDAS, que es la que encontramos después, con CAF, que es Known AFib, que es la que encontramos antes, la que se conoce antes. Los pacientes con AFDAS tienen menos hipertensión, menos diabetes, menos enfermedad coronaria, menos insuficiencia cardíaca congestiva, mejor fracción de eyección, menos dilatación de la aurícula izquierda, menor CHA2DS2-VASc score que la CAF. O sea que cuando uno mira todo eso dice, esta es una fibrilación auricular de bajo riesgo. Entonces el siguiente paso fue, vamos a comparar esta fibrilación auricular de bajo riesgo con la otra que conocemos antes de la FA, antes del stroke, la FA conocida, y veamos cuál de las dos tiene más riesgos de eventos cerebrovasculares. Y lo que vimos es que todo esto es haciendo metaanálisis de toda la evidencia bibliográfica que existe hasta hoy. Lo que vimos es que los pacientes con AFDAS tienen menos recurrencia de stroke que los pacientes con CAF, que es la FA conocida. Es decir, que el exceso de diagnóstico nos está llevando a diagnosticar fibrilación auricular que puede ser gatillada por el cerebro, que puede ser un bystander, que en realidad no debería ser anticoagulada, o por lo menos no hay evidencia. ¿Qué hicimos entonces? Una vez que vimos esa diferencia, fuimos a buscar todos los estudios randomizados de monitoreo cardíaco en pacientes con stroke y comparamos los que nos fijamos si el hecho de monitorear a un paciente prolongadamente se asocia a disminución de la recurrencia de stroke. Y lo que vimos es que cuando uno compara monitoreo prolongado contra standard of care, encontramos más FA con monitoreo prolongado, usamos más anticoagulantes con monitoreo prolongado, pero no reducimos el riesgo de stroke recurrente. ¿Por qué? Por todo lo que dije antes probablemente. Entonces, hoy, una cosa es anticoagular una fibrilación auricular que uno encuentra en un electrocardiograma, porque esa es de alta carga, o que encuentra en un Holter de 24 o 48 horas, porque esa es de alta carga, comparado con una que encuentra en un loop recorder implantable. Esa FA es la que yo no sé si hay que anticoagular. Hay que seguirla, monitorearla, ver cómo progresa y ahí tomar la decisión. Pero esa, y se lo puedo discutir, Sheila, se lo puedes discutir a quien quieras. Esa, hoy la anticoagulamos. Hoy la tenemos que anticoagular. Vai ficar gravada a aula, Sheilinha, para tu discutir lá com o Silvio João. Eu vou botar o Luciano falando no meu próximo para me apoyar. Luciano, eu acho. Luciano, yo no digo que hay una evidencia muy sustancial, pero tampoco hay evidencia que nos diga que esas FAs hay que anticoagularlas. Eu acredito, Luciano, que uma mensagem importante nesse contexto é o fato de que a gente tem que valorizar o CHA2DS2-VASc e uma atriopatia, né?
Eu acho que isso é uma coisa que está crescendo cada vez mais, né? Quer dizer, se você encontra um paciente com um átrio de 60 milímetros, certo? Um átrio doente, uma valvulopatia, né? Um paciente com Chades-Vasque de 6, de 7, né? Com ProBNP elevada, né? Com idade de 70 anos, esse paciente, mesmo que ele não ache FA, dá vontade de anticoagular, né? Exacto. Então, na verdade, talvez a gente esteja fixando demais na presença de FA e esquecendo o substrato de atriopatia, né? Que é tão importante. Eu acho que, inclusive, isso está muito alinhado com o que você está falando, com o fato do que a gente tem visto, por exemplo, os pacientes com ESOS, né? Porque, na verdade, o que é que acontece? Quando você chama ESOS, né, você está botando dentro do mesmo saco, né, uma quantidade enorme de patologias diferentes, né? Tem pacientes aí, até 25%, que provavelmente é cardioembólico, e esses caras, o paciente que tem um ESOS, mas tem um átrio enorme, né? Tem ProBNP elevada, tem idade avançada, tem Chades-Vasque alto, é aquela história, tudo está apontando já para uma doença cardioembólica, né? Talvez a gente esteja realmente fixando demais na presença ou não de FA, esquecendo de olhar para o substrato cardíaco, né? Exactamente. Es una combinación de cardiopatía atrial, una combinación de burden of AF o carga de FA, y la combinación de eso llega un momento en que supera el threshold embolígeno, a partir del cual la FA pasa a ser riesgosa. Entonces, combinando esos datos es que vamos a llegar a caracterizar bien qué fibrilaciones auriculares hay que tratar y cuáles no. Pero antes que eso, lo que tenemos que saber, perdón, Sheila, y es a qué pacientes vamos a monitorear. Porque ¿por qué vamos a monitorear a alguien que si le encontramos FA no la vamos a tratar? O sea, ¿cuáles son los pacientes que pueden beneficiarse más en términos de reducción de stroke si los monitoreamos cardíacamente? Sim, verdade. Não, é excelente, me convenceu, o argumento me convenceu. Eu acho que essa mesma lógica, né? Eu acho que essa mesma lógica se aplica, por exemplo, ao FOP, né? Também, claro. Né? A gente vai ficar investigando o FOP em todo mundo também, né? será que a gente não está, né? Com certeza. Tem que selecionar muito bem o paciente em que você vai investigar o FOP, né? Como caso de AVC. Totalmente. Mas eu queria fazer uma controvérsia e perguntar ao Luciano, hoje, quando ele encontra poucos minutos de fibrilação atrial num holter prolongado, você não anticoagula, Luciano? Um paciente que já teve AVC. No paciente que já teve AVC, mas que não tinha FA prévio. Te voy a ser honesto, hasta que hicimos uno de estos metaanálisis ya está publicado en Cerebrovascular Diseases 2021. Si lo buscan lo van a encontrar ahí. Friedman es el primer autor, F-R-I-D-M-A-N. Antes de hacer ese metaanálisis, anticoagulaba a todos, ¿sí? Pero después de hacer ese metaanálisis y escribir el otro paper que va a salir en Stroke en unos meses, empecé a decir, yo hacía 3 holters de 14 días a todos los pacientes. Y ahora empecé a pensar, si sigo buscando FA con 3, 4, 5 holters, la voy a encontrar, pero después si tienen 10 segundos de FA, ¿qué hago? ¿La anticoagulo? Bueno, la última paciente a quien le encontré 11 segundos de fibrilación auricular, no la anticoagulé, porque tenía una aurícula izquierda normal y porque tenía factores de riesgo relativamente controlados y porque tenía el stroke de ella era en la corona radiata. Entonces, que podía ser pequeño vaso. Entonces, lo que digo es, hay que poner toda la información en contexto, ver si yo le hice 3 holters de 14 días y le encontré 11 segundos de fibrilación auricular con una aurícula normal y un stroke lacunar, ¿qué hago con esa paciente? ¿La anticoagulo o no la anticoagulo? El stroke lacunar tiene enfermedades de sustancia blanca, aumento de riesgo de sangrado. Entonces, yo a esa paciente la sigo, tal vez, en el tiempo, y veo cómo evoluciona la carga de fibrilación auricular. Sigo haciendo holters para ver si aumenta esa carga. Sigo haciendo ecocardiogramas, manejo factores de riesgo. Pero esa paciente es mucho más importante bajar la hipertensión, manejar los factores de riesgo, que tal vez anticoagularla innecesariamente. El Chades-Vasque es hermoso, pero a la vez es falible. Eso significa que si uno le hace el Chades-Vasque a la población del hospital en el que ustedes trabajan, y yo se lo hago al mío, y después lo hacen uno en Polonia,
y otro en Hong Kong, el riesgo que ese CHA2DS2 nos va a mostrar, y eso está muy bien demostrado, es distinto en cada población, número uno. Y segundo, es como tirarle con un cañón a un mosquito, ¿sí? Es muy poco específico y es muy poco preciso. Entonces, hoy sabemos, parece un pecado decir stroke con CHA2DS2 más de 2, no anticoagulo, pero no es tan así la cosa. Y ya los años tal vez nos darán la razón. Hoy soy un hereje, pero ya lo veremos. Perfeito. E a mesma coisa, Luciano, que tu falasse muito bem da insuficiência cardíaca, que muitas vezes nós encontramos pós-AVC e a gente não faz um ecocardio seriado para ver se aquilo era um miocárdio nocauteado ou se é uma insuficiência cardíaca mesmo, às vezes num paciente assintomático. Como é que tu faz isso na tua rotina? Num paciente que fez um evento agudo, vai investigar e tem uma fração de ejeção muito baixa, abaixo de 35%, qual é a rotina? Seria um ecocardiograma? Já considera que esse paciente tem uma insuficiência cardíaca que eventualmente pode ser a etiologia do AVC? Qual é a rotina? Súper interesante esa pregunta, Sheila, porque, a ver, si es una persona que tiene enfermedad coronaria conocida, que ya tuvo un infarto de miocardio o que tiene un antecedente de una miocarditis, a ese paciente es por una enfermedad coronaria, es una cardiopatía isquémica. Si es un paciente joven, hace un mes y medio tuve una paciente de 45 años sin antecedentes con una fracción de eyección de 35% luego del evento. Entonces, ¿por qué hay que estudiarla? Dos motivos. Uno, porque puede ser reversible y uno se cree que está mal para todo. Entonces, si es reversible, puede suponer que es neurogénico. Si no es reversible, como en realidad ocurre en la mayoría de los casos, eso tal vez nos esté dando la pauta de que esa fue la causa del stroke. ¿Sí? Porque la reducción de la fracción de eyección es una causa de stroke. Y yo les hago esta pregunta a ustedes. Paciente que viene con un stroke cardioembólico, sin fibrilación auricular, sin foramen oval permeable, arterias intra y extracraneales normales, fracción de eyección 38%, ¿qué hacen? ¿Le dan aspirina o lo anticoagulan? La verdad honesta, quiero escuchar su verdad más honesta. ¿Qué hacen con ese paciente? Bem, se eu não acho nenhuma causa, ele tem uma fração de ejeção reduzida, sobretudo se ele tiver doença de Chagas, ele sai anticoagulado daqui. Bien, supongamos que no tiene Chagas, o que ponele que tenga, pero que tiene 38. Eu acho que esse é um grande ponto de equipoise no momento, né? Eu acho que é justamente isso que a gente tem debatido aqui, né? A gente precisa ter melhores marcadores de disfunção cardíaca. Talvez até a ressonância cardíaca possa ajudar. Eu acho que é importante fazer como a Sheila falou, repetir seriadamente o eco. Provavelmente esse paciente sairia anticoagulado daqui e com o eco, se o eco fosse mudando, melhorando a fração de ejeção, eventualmente a gente podia suspender a anticoagulação em algum momento. Não sei o que a Sheila e a Gisele acham. Gisele? Concordo, Otávio. Aqui também, sem nenhuma outra causa, com a fração de ação abaixo de 35%, esse paciente sairia anticoagulado. Uma das grandes questões é que sairia anticoagulado, possivelmente com varfarina, né? Então, porque a gente não tem muito dado com droga anticoagulante direta. Então, acho que a gente tem, como você falou, equipoise, porque a gente não tem dado nem para o uso de outras drogas, nem mesmo para o uso da varfarina, né? Mas a nossa prática usualmente é anticoagular e acompanhar a evolução da função cardíaca do paciente. Acho que já passou da hora de fazer esse trial, né, gente? DOAC, aspirina e Marevan para esse tipo de paciente, né? Já passou da hora, a gente devia ter feito já. Eu anticoagulo também, eu anticoagulo esse paciente, mas sempre com uma preocupação de se realmente ele tem que ficar anticoagulado ou não, né? A gente não tem certeza disso. E acho que talvez acompanhar a função ventricular e ver se ela melhora, mas é sempre uma dúvida que eu tenho, eu não tenho certeza absoluta se essa é a melhor conduta. E só para apimentar a discussão, ainda tem o miocárdio não compactado, né?
Ahí ya, sí, eso es todavía más extraño y creo que ese ya es un terreno de los cardiólogos porque hay que considerar muchas cosas, ¿no? Pero volviendo a menos de una Mas os fracción. cardiólogos falam que esse paciente tem que anticoagular, nos falaram semana Eles passada. estão convencidos, viu, Luciano? Eles Sí, estão convencidos que tem que anticoagular o miocárdio não compactado. Eu tenho minha dúvida também, mas eles estão convencidos. con la fracción de eyección de menos de 40, si ustedes se fijan, los estudios, ¿por qué no hay estudios randomizados que hayan mostrado que anticoagular a pacientes con stroke y fracción de eyección reduce el riesgo de stroke recurrente? Primero porque no los hicieron, porque si uno toma eventos cardiovasculares en general en pacientes con fracción de eyección y muerte cardiovascular, son 10 veces más frecuentes que el stroke, ¿sí? En pacientes con reducción de la fracción de eyección, muerte cardiovascular y eventos cardiovasculares son 10 veces más frecuentes que el stroke. Hacer un estudio randomizado en el que stroke sea el endpoint primario en pacientes con reducción de fracción de eyección es imposible porque serían cientos de miles de pacientes. Sin embargo, cuando fue estudiado como endpoint secundario en esos estudios, en el 100% de los estudios hubo reducción de stroke entre el 35 y 40%. Y en un metaanálisis reciente de Martin O'Donnell en stroke, también muestra lo mismo. Es un metaanálisis muy bien hecho que sugiere. Entonces, debería ser una conducta, y no sé por qué las guías no se tomaron el trabajo de actualizarse y decir pacientes con stroke isquémico sin ninguna otra causa, con reducción de fracción de eyección de menos de 40%, deben anticoagularse. Y el estudio Commander AF, que usó Rivaroxaban, si no me equivoco, mostró también una reducción, ¿no? Entonces, Commander HF mostró una reducción. Entonces, creo que hasta podríamos usar anticoagulantes directos en estos pacientes. Nós tivemos uma discussão com o pessoal da cardiologia na semana passada e eles falaram do Commander e falaram que por causa dele eles têm utilizado também os DOACs no paciente com insuficiência cardíaca, apesar de não ter uma evidência robusta, né? Mas eu acho que ainda faltam. El problema, ¿sabes cuál es, Sheila? Que no mostró disminución de muerte cardiovascular. Ese es el gran problema. Todos los estudios dieron neutros para el endpoint primario, pero dieron muy bien para el secundario que era stroke. Entonces, por eso está esta confusión. É o que nos importa. Sim, não, perfeito. O pessoal está no chat dizendo que os assuntos são polêmicos e são mesmo, né? Então, acho que é sempre uma dúvida. E eu acho que a questão da insuficiência cardíaca é outra dúvida frequente. Semana passada também discutimos isso, Luciano. E qual é a tua impressão a respeito do paciente que tem insuficiência cardíaca grave e não teve AVC ainda? Tratamento em prevenção primária. No sé, no estoy tan seguro, pero mira, hay un estudio de, no me acuerdo, Galactic HF, que me tocó adjudicar eventos neurológicos. Y el trabajo que me dio ese estudio fue impresionante porque tenía que revisar eventos cerebrovasculares todo el tiempo y los strokes son muy frecuentes en pacientes con insuficiencia cardíaca severa. Y los estudios que les nombré están hechos también en pacientes sin stroke, o sea que me parece que es algo que deberíamos considerar seriamente, usar anticoagulantes en esa población. Muy bien. Excelente, Luciano, excelente, realmente foi muito enriquecedora a tua palestra, queria te agradecer pela presença aqui, né? Acho que o tema não se esgota, a gente vai ter que chamar o Luciano aqui de novo, né? No próximo ano, Shelia, para vir falar dissecar mais esse tema para a gente aí, sobretudo da fibrilação atrial nesse contexto do AVC agudo, né? E para abrir a polêmica. Isso. Esse eu acho que é um tema muito importante e, na verdade, a intenção é que a gente possa, em outras ocasiões, discutir também outras situações concomitantes, por exemplo, de paciente com infarto agudo e AVC, então o manejo de comprometimento concomitante cardio e cerebrovascular, que às vezes a gente tem que tomar decisão na urgência e também que a gente não tem uma evidência tão forte a respeito do que deve ser feito, né?
Mas, pessoal, maravilhoso estar com vocês hoje. Eu acho que foi um encerramento com chave de ouro. Pessoal, gostaríamos de convidá-los para o próximo ano estar conosco de novo no Global Stroke Alliance, com discussões de casos e palestras e interação cada vez maior com vocês, e a gente espera que em breve, né, pelo menos no ano que vem, no Global Stroke Alliance presencial em São Paulo, que vai ser em agosto, nós mudamos, seria em Miami, mas porque a pandemia ainda não está 100% resolvida, vai ser em São Paulo ainda, e nós esperamos estar com todos presentes para fazer esses debates ao vivo, e até lá a gente vai estar aqui a partir do ano que vem, de novo, conversando com vocês. Luciano, muito obrigada por estar com a gente mais uma vez. E, pessoal, até o ano que vem, então. Cuídense. Tchau. Felices fiestas. Boas Adiós. festas. Feliz Navidad. Feliz...